¿Listos para recibir la palabra del Señor? Si no nos alistamos a media predicación, ¿verdad? Ya sabemos que llega la palabra y nos... ¿verdad? Qué bendición poder estar una vez más como hermanos, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestra serie, La Obra del Espíritu Santo. Se estuvo hablando unos temas, ¿verdad? Fuera de la serie sobre la armadura de Dios. Y Dios bendijo nuestras vidas, ¿verdad? A través de esas enseñanzas. Por algo el Señor quiso que aprendiéramos a usar, que se nos enseñara a usar su armadura y bueno, atesoremos eso. Pero hoy vamos a retomar la serie y el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo en el discernimiento. Ustedes saben que es muy importante tener esta, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu, por decirlo así, ¿verdad? Facultad que no es tanto de nosotros, es lo que Dios nos ayuda a discernir para nosotros a hacer las cosas guiados por su Espíritu y no en nuestra emoción, no en en nuestras fuerzas, no dependiendo de las cosas que, pues, ¿verdad? Nosotros solamente queremos hacer. Pero bueno, el día de hoy, si el Señor nos permite, vamos a aprender este tema. Y mientras me va acompañando a 1 Corintios capítulo 2, fíjese lo que vamos a estar leyendo ahí. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Vamos a leer versículos 12 al 14. Y vamos a aprender, hay mucho que decir sobre el discernimiento y la realidad es que no una sola sesión, una sola enseñanza no bastaría. Sin embargo, confiamos ¿verdad? En la guía del Señor, en el poder de su palabra, pero sí es un tema, hermanos, que sí se requiere, pues como todos, ¿verdad? Atención, pero sí algunos temas, pero el Señor nos guió a hablar en esta ocasión. Si vamos a ver varios textos, vamos a ver varios versículos, pero la realidad es que sí son varios, ¿verdad? Serían varios temas sobre esto. Pero fíjense, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14, vamos a leer todos juntos y dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene, ¿de qué dice? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana una vez más porque nos ha permitido estar aquí para venir a su casa, adorarle. Gracias. Ayúdanos a cada día a entender que lo más importante es venir a darte toda la gloria y toda la honra y también venir a recibir de ti lo que tú tienes que decirnos. Te pedimos que nos concedas un corazón enseñable, un corazón de siervos, Señor, para ser moldeados más a tu imagen. Y también rogamos sobre todo la guía de tu Santo Espíritu desde principio a fin, Señor. Que no sean mis capacidades, que no sea la elocuencia que a veces uno quisiera tener, que sea el denuedo que nos da tu Espíritu, transmitiendo tus palabras a todos nosotros, Señor, para hacerte fieles aún en esto, que es el transmitir tu palabra, Señor. Aquellos que nos escuchan a través de la transmisión o donde quiera que se escuche, que tu palabra llegue a donde las palabras de los hombres no pueden llegar, a lo más profundo del ser, al corazón, Señor, para ser transformados, para ser convictados, para ser redarguidos, para ser transformados, Señor, para conocerte más y adorarte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, como decía al principio, considero que sí serían varios temas sobre el discernimiento, no muchos tal vez, pero sí más de unos 2, 3. Sin embargo, vamos a poner toda nuestra atención para aprender, amén. Bueno, el discernimiento, hermano, no es simplemente una habilidad intelectual o algo que pudiéramos llamar como un sexto sentido. ¿Cuántos escuchamos esa frase? Ay, tengo un sexto sentido de que ya te miro caminar así, ya sé que no traes dinero o no sé, ¿no?
Pero el discernimiento no es algo como eso. Ante todo, hermanos, es algo que viene, ¿verdad? Es una gracia que el Espíritu Santo derrama sobre la vida del creyente. En un mundo, hermanos, donde el error se disfraza con palabras elocuentes, nuestro Señor Jesús nos dejó una promesa consoladora y ya se habló de eso. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 16? No vamos a ir ahí, pero recordemos, ¿se acuerdan en Juan 16, 13? Donde nos dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. Como bien se ha dicho, hermanos, la luz no viene de fuera, sino de adentro. El Espíritu Santo, hermanos, es quien enciende la lámpara de nuestro corazón para que podamos ver la realidad a través de los ojos de Dios, que nos ayuda a discernir, a distinguir. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a entrar con nuestro primer punto. Vamos a ver cuál es el fundamento del discernimiento. ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues está en la Escritura, ¿verdad? Como no es algo propio de nosotros, sino que es algo que Él nos da, pues lo aprendemos ahí. El discernimiento auténtico, hermanos, mientras vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, 2 Timoteo 3, 16 al 17, mientras vamos ahí, quiero decir algo, el discernimiento auténtico comienza con una rendición total. Reconocer que no hay autoridad superior a la revelada en la palabra de Dios. Y esto lo acabamos de cantar. ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios no tiene falla, no se equivoca. Entonces, en un mundo, hermano, saturado de opiniones, porque hoy todos pueden opinar de todas las cosas, de todos los temas, y ¿verdad? Creen que muchas veces puede su opinión tener más peso, por muchas razones. Si intentamos discernir, hermanos, los tiempos sin el ancla de la Biblia, vamos a quedar a la deriva frente a cualquier viento de doctrina. Entonces, esto es bastante importante, pero fíjense, por algo Dios nos deja en su palabra, o sea, en la Biblia, lo que necesitamos para aprender y lo que va a alimentar y lo que va a ayudar a nuestro discernimiento. ¿Ok? ¿Estamos ahí? 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Bueno, vamos a leer, dice así. Y esto lo cantamos, ¿ok? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. No podemos discernir, hermanos, basándonos en lo que a veces llamamos nuestra intuición humana, porque no es necesariamente lo mismo. Puede haber, ¿verdad? Porque uno conoce a alguien, pues que tenemos tiempo de convivir y podemos aprender su personalidad, pero no es exactamente lo mismo. No es el discernimiento no es como lo que dije al principio, ese sexto sentido que decimos a veces tener. Es algo más profundo. Y la palabra de Dios nos da aquí algo muy importante y algo clave. Miren, esto ya lo hemos aprendido, pero la palabra inspirada, ya sabemos, ¿se acuerdan? Ya se habló de esto también. Pero en el original, esta palabra significa literalmente soplado de Dios o soplado por Dios. Esto nos dice que la Biblia no contiene simplemente unas buenas sugerencias de parte de Dios. No, tiene el aliento vital del Creador. Cuando Pablo, hermanos, le escribe esto a Timoteo, fíjense, es importante entender esta parte, el imperio romano y la cultura griega estaban llenos de filosofías, ¿okay? De mitos, de las cosas que ellos creían, y había mucha sabiduría humana, ¿ok? Había todo esto. Pablo le instruye que frente a la decadencia de los últimos días, el único estándar seguro, por decirlo de esta manera, suficiente y perfecto para corregir y para guiar a la iglesia, son las Escrituras. La Biblia, y Timoteo las conocía desde la niñez. Esto era lo más seguro. En eso es donde se alimenta el discernimiento, en la palabra de Dios.
en lo que Dios nos enseña ahí, porque aprendemos a ver y a conocer y a descubrir la naturaleza de Dios, cómo obra en en todas las historias que hay. Cuando libertó a su pueblo, cuando hombres, mujeres se acercaron a Dios y les hicieron peticiones a Dios. Cuando Dios contestó, cuando Dios no contestó. Cuando Dios guió a hombres y mujeres a hacer ciertas cosas, los mandó a ciertas tareas. Y cómo bendijo la vida de aquellos que fueron obedientes en medio de todo lo que vivían. Todo eso, todo lo que está escrito, hermanos, todo lo que nos enseña la palabra de Dios va a alimentar también nuestro discernimiento. Por eso la palabra de Dios es el fundamento. Pero, ¿cuál es la manera en que el Espíritu Santo o la metodología del Espíritu, ¿no?, que lo hace? Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, es el autor de la palabra. Por lo tanto, la primera regla del discernimiento, hermanos, es que el Espíritu Santo nunca dirá algo que contradiga lo que ya ha sido escrito. O sea, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una buena intención de hacer algo, ¿verdad?, y decimos, ¿verdad?, siento hacer esto, tenemos que tener cuidado de que eso que sentimos, que queremos hacer, que vamos a hacer, no vaya a ser algo que esté en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque puede ser muy seguramente que no sea guía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no viene a traer hoy en día nuevas revelaciones exclusivas, ¿ok? Nuevas no, sino a darnos la profundidad, hermanos, para aplicar la revelación eterna de lo que está escrito en nuestra realidad actual. Él nos guía a eso, a cómo aplicar, nos ayuda cuando leemos y meditamos a entender, ¿verdad?, y cómo vivirlo. No a decir algo nuevo. Por eso esos que luego dicen cosas que no están ahí en la Biblia, que traigo una nueva revelación de parte de Dios, cuidado con esas frases, ¿verdad? Porque si es nuevo, entonces, ¿verdad?, no es guiado por Dios. Pero fíjense, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, fíjense, para respaldar esto. 2 de Pedro 1:21, vamos ahí. Estamos ahí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, porque, ¿qué dice? Nunca. ¿Y qué significa nunca? Lo original es nunca. A ver si esta es una nueva revelación, va a decir. No, nunca es jamás, no ha pasado, ¿ok? Porque nunca la profecía fue traída como por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra aquí inspirados es diferente a la que aparece en 2 Timoteo. Y esta palabra también se entiende como llevados. Esta palabra en el griego se usaba, fíjense, para la navegación, para describir un barco cuyas velas son impulsadas y dirigidas por el viento. Y es esto. Los hombres hablaron de parte de Dios, estos santos hombres de los profetas y aquellos que Dios usó, que hablaron de parte de Dios, pero el viento que dirigía la pluma era el Espíritu Santo. A la hora de escribir, a la hora de plasmar la palabra de Dios, el que los llevó, el que los guió, el que los inspiró, fue el Espíritu Santo. Y algo muy interesante, hermanos, en los días de la primera iglesia, muchos falsos maestros comenzaban a infiltrarse en la iglesia con fábulas artificiosas, reclamando experiencias espirituales secretas. Pero el apóstol Pedro responde dejando claro que la profecía bíblica,
lo que está escrito es mucho más segura que cualquier experiencia mística. Por eso aquellos que se paran, ¿verdad? A decir que tuvieron ahí un encuentro y que vieron algo, y eso que quieren enseñar, que quieren decir, empieza a contradecir la palabra de Dios. O sea, por más, ¿verdad?, que lo puedan, aunque sí lo hayan sentido, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es algo que necesariamente venga. No podemos poner nuestras experiencias, ¿verdad?, por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Una cosa es que en la intimidad, ¿verdad?, Dios nos hable, pero y otra muy diferente a que todo lo que nos imaginemos, a que todos lo sintamos, ya es algo que viene de Dios sin examinarlo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Fíjense lo que dijo Isaías en el capítulo 8, en el versículo 20. Por eso lo digo de esta manera. Aunque tal vez esto es algo que ya de alguna manera entendemos, sí consideré importante mencionarlo, porque todavía hay mucho de eso hoy, hermanos. En muchos lugares, ¿verdad?, que se paran y dicen, recibí algo nuevo que no está aquí en la Biblia. Hay una corriente, fíjense, hay una corriente por ahí que cree en la palabra no escrita. No sé si sabía, que en la palabra no escrita, o sea, pues imagínense cuánto no se escribió y pues de ahí se agarran para decir, no, es que eso es la palabra, no está en lo que no se escribió, porque Juan dice que si se hubieran escrito y se van en un... Entonces, pues, si no está escrito, es por algo, ¿ok? Dios por algo dejó lo que está ahí. Y cuando lo que la Biblia nos dice no es suficiente para nosotros, hermanos, hay un peligro. Como dice la chaviza ahora, no es una red flag, es una mala señal. Debe ser suficiente lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjense, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nuestra fe, hermanos, no descansa en cómo nos sentimos, ¿sí o no? Porque ¿cómo nos sentimos a veces cuando nos despertamos? A veces bien, a veces no con ganas de hacer muchas cosas. Entonces, por eso la fe no se puede basar en cómo nos sentimos, sino en lo que Dios nos enseña, en todo lo que Él es y en todo lo que ya está escrito y lo que ha dicho de manera objetiva. Para entender un poquito mejor, en los tiempos de Isaías, hermanos, el pueblo de Judá estaba aterrado por la invasión asiria. En su desesperación, en lugar de consultar a Dios, ¿verdad?, porque estaban desesperados, porque estaban todos, ¿verdad?, que querían ayuda, buscaron dirección en los videntes, en los adivinos o los mediums, ¿verdad? Esto lo podemos entender como un emocionalismo y ocultismo también. Pero Dios les advierte severamente que la única luz verdadera proviene de su ley. Hoy, hermanos, en día, también vivimos en una era peligrosa, en la era de la verdad relativa y del subjetivismo emocional. ¿Qué significa eso? Vivimos donde existen frases el día de hoy muy populares que se usan mucho, como la siguiente: yo siento esto en mi corazón que Dios me dijo. Y muchas veces lo que viene después de la frase no es algo que venga de parte de Dios. Y a menudo se reemplaza esa frase con lo que está escrito en la palabra de Dios. El discernimiento verdadero, hermanos, nos humilla y nos obliga a someter nuestras emociones a la autoridad de Dios. Ahora quiero aclarar algo aquí porque se puede prestar, ¿no? No, pero entonces, ¿cómo debo decirlo? Miren, ese es el punto aquí. Claro que podemos recibir una palabra de parte de Dios, pero lo que recibimos de Dios nos lleva precisamente a rendir nuestra vida, a humillarnos, a renunciar al yo, a adorarlo a Él. Si lo que decimos recibir de parte de Dios o sentir de parte de Dios no nos lleva a adorarlo, no estamos
No estamos teniendo discernimiento ahí. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones cada día? ¿Nos guiamos por nuestras corazonadas para todo? Yo pregunto, ¿para todo? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones cada día? Yo pregunto, ¿todos los días sentimos ir a trabajar? Yo levanto la mano que no, hermanos. O sí, ¿quién todos los días se levanta? Ay, ya quiero ir, ya estoy desesperado por ir a trabajar. ¿Quién? ¿No? Y los muchachos que a la escuela todos los días se levantan, ay, ya llévame a la escuela, pero ya es bien tarde. ¿Sí? ¿Todos los días sentimos eso? Pues claro que no. ¿Cómo guiamos? ¿Nos guiamos por puras corazonadas? ¿Nos guiamos por la opinión popular? Ah, bueno, porque todos lo dicen, pues yo también. O por el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Por qué nos guiamos? Esto lo hago a veces con los muchachos, con los jóvenes allí en el cuartito, pero se los quiero transmitir a usted. Esta semana, hermanos, le voy a dar un desafío de parte de Dios. ¿Lo reciben? Y si no, pues ahí va a estar, ¿no? Esta semana, para todos nosotros, es que ante cualquier decisión importante, una enseñanza, ¿verdad?, nueva o aparentemente un sentir espiritual, ¿no?, lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de la Biblia. Si su sentir choca con el carácter de Dios que está revelado en su palabra, hay que desechar ese sentir y abrazar la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Hagamos de la Biblia la Corte Suprema de nuestra vida. ¿Sabe qué significa eso? Lo que gobierna. Así que, si mañana, si Dios permite, ¿verdad?, se nos viene algo a la mente, al corazón, ¿no?, hoy, bueno, hay que examinarlo a la luz de la palabra de Dios y pedirle al Señor que su Espíritu nos guíe a tomar una decisión sabia. Hermanos, que sentí de parte de Dios ya salirme de trabajar, así. Bueno, eso ahí se ve falta de sabiduría, porque si estamos en un trabajo que económicamente tal vez no es muy bueno y que tal vez nos absorbe mucho tiempo, que perdemos de tener a la familia y también de venir a adorar a Dios, ciertamente es un lugar que es mejor no estar y buscar un lugar mejor, pero no tomar una decisión a la ligera. Hay que orar y que el Señor nos guíe hasta encontrar algo que sea seguro y después, ¿verdad?, renunciar y entrar al trabajo, pero no dejarlo así ya, ¿no?, dependiendo del caso, porque entonces hay más problemas. Entonces, sin embargo, tener la Biblia, hermanos, en nuestras manos para muchos no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos conocían las escrituras de memoria mejor que nosotros. Pero, ¿sabe qué pasó? No pudieron discernir que el Mesías estaba frente a sus ojos. Pero ellos tenían todo el conocimiento. Bueno, no todo, ¿verdad?, pero mucho conocimiento. Y no pudieron ver, no pudieron distinguir, porque eso es distinguir, que tenían al Rey del universo cara a cara. Lo vieron, hermanos. Hablaron con él, hasta se pelearon con él. Pero no lo pudieron discernir. ¿Por qué? Porque la letra sola no basta. Necesitamos que el autor nos explique el texto, lo que está ahí. Y es aquí, hermanos, donde entra la necesidad vital de aprender lo que viene en el siguiente punto. Vamos al siguiente punto, que es la iluminación, ¿verdad?, como antídoto contra el error. Ya vimos que el fundamento es la escritura, ¿ok? Esa es la base. Pero hay más. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, el error doctrinal entra, no siempre, pero algunas veces sí,
Pero además de eso, además no por la malicia solamente, porque sí muchas veces hay malicia, sino también por el desconocimiento. ¿Ok? Este es otro factor. Y el Espíritu Santo actúa como ese maestro, como nuestro maestro interno para disipar, para quitar toda confusión. ¿Ok? Acompáñame a leer, fíjense lo que dice el Salmo 119, versículo 105, yo creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Salmos capítulo 119, versículo 105. Y usted va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver este versículo? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Salmos capítulo 119, 105. Dice así. Ay, perdón, estoy en el 5. 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y vamos a ver qué nos enseña este texto. Miren, el estudio diligente de la palabra de Dios, lo que a veces llamamos, ¿verdad?, tener sana doctrina, es el combustible que el Espíritu Santo utiliza, hermanos. Él usa el conocimiento bíblico que guardamos en nuestro corazón y también en nuestra mente para guiarnos con precisión en esos momentos de crisis. Por eso, hermanos, cuando a veces estamos y ahorita procedo a la explicación del texto, pero por eso cuando a veces hay momentos que nos rebasa la situación, muchas veces, hermanos, tuviéramos o pudiéramos tomar las decisiones correctas si estuviéramos lo suficientemente llenos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos diga, mira, haz esto. ¿Te acuerdas lo que aprendiste aquí, lo que leíste aquí, Pero a veces no estamos lo suficientemente alimentados ni llenos de la palabra. Fíjense, aquí hay algo muy interesante. Las palabras que se traducen por lámpara y por lumbrera son dos palabras diferentes, pero miren, no se refieren no se refieren a un farol potente, fíjense esto, o sea, una super lámpara gigante, ¿no? Que ilumina como de aquí, como la lámpara que usa el hermano César en los campamentos, que llega hasta el cerro, allá el hermano no sé cómo las consiguió esas. No se refiere a esas, que lanzan luz muy lejos, sino es a una pequeña lámpara de aceite. En el antiguo Medio Oriente, los caminos, hermanos, estaban llenos de muchos peligros. Había piedras, había precipicios, y los viajeros, cuando, ¿verdad?, iban de noche, ataban, pequeñas lámparas, fíjense esto, de arcilla a sus sandalias, y también llevaban antorchas en la mano, que iluminaban, fíjense esto, solo el siguiente paso para dar. De la misma manera, no necesitamos conocer el futuro completo. Necesitamos que el Espíritu Santo encienda la enseñanza, lo que hemos aprendido, la doctrina que hemos recibido y que también hemos estudiado para darnos la luz exacta que requiere nuestro próximo paso. Había un hermano que me acuerdo que siempre, ya hasta lo decía como pero hermano, me está pasando esto, y luego me decía, ¿pero qué dice la Biblia? Me decía, ¿qué dice la Biblia? Y yo nunca sabía porque no la leía, ¿no? Hermanos, cuando tengamos que tomar una decisión, que caminar, que avanzar, recordemos, ¿qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero si nunca la abrimos, si nunca nos metemos, si nunca nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, en la lectura, en el estudio, pues no vamos a saber. ¿Qué dice la Biblia? Y así, hermanos, ya no le va a estar hablando al pastor a las 3 de la mañana. Porque vamos a decir, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si hemos estado meditando, llenándonos, el Espíritu Santo nos va a decir, mira. Entonces el Espíritu no puede encender, hermanos, una lámpara vacía. Nosotros debemos llenarla con
la meditación de la palabra de Dios, con el estudio y la dedicación de vivirla y de caminarla. Pero así de la nada, así, ¿verdad? Nosotros tenemos que alimentarnos. Y esto nos lleva a vivir, ¿verdad? A tener esta acción interna. Y vamos al versículo con el que abrimos. 1 Corintios 2, 12 y 14. Entonces, si vemos como lo que decía el salmista, de que la palabra es esa luz, pero es como lo eran aquellas luces para dar ese paso. No alumbraban todo el camino hasta el final, sino lo necesario para avanzar. ¿Ok? 1 Corintios 2, vamos ahí. 12, 14. Ya lo leímos, pero vamos de nuevo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, fíjense, para que sepamos, no nomás, no, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, cuando enfrentamos decisiones difíciles o estamos en un dilema, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento desde dentro. Él no solo nos forma, también nos transforma. Él hace que un versículo que hemos leído innumerables veces, de pronto cobre vida, por decirle una expresión, porque la palabra de Dios está viva, ¿no? Y nos dé una convicción absoluta. Pero para entender un poquito mejor cómo el Espíritu Santo nos ilumina y también nos libra del error, debemos mirar de cerca estas palabras que el apóstol Pablo, inspirado, guiado y llevado por el Espíritu de Dios, escoge en este pasaje para entender, ¿verdad? Y poder ver cómo Él nos ayuda. Miren, empieza diciendo en el 14 que el hombre natural, vamos a agarrar el versículo 14. Esta palabra se refiere al ser humano que vive impulsado únicamente por su alma, por su psique, ¿no? En el original. Es decir, por sus emociones, por sus 5 sentidos y por su intelecto. Ese es el hombre natural. Otra versión lo traduce el hombre animal, ¿ves? Pero que está espiritualmente muerto, ¿ok? Porque eso es lo que los impulsos humanos es lo que guían su vida. Es la persona que no tiene al Espíritu Santo, vaya. Pablo nos enseña que el intelecto humano, por más brillante que sea, tiene un techo. ¿Sí me explico con eso? Tiene un límite. Por eso, intentar discernir o distinguir las verdades de Dios solo con inteligencia humana es como intentar captar una señal de radio con una tostadora. ¿Cuándo va a pasar eso? Simplemente no tenemos el receptor adecuado, porque el tostador no puede hacer eso. Es el hombre natural, el que vive guiado por sus impulsos, por sus emociones, por sus corazonadas, por sus sexto, séptimo, octavo sentido, ya como 32, no sé, pues no puede entender las verdades de Dios. Porque no es así como se debe entender. Acuérdense que hay un conocimiento, bueno, está en la palabra de Dios, que requiere indispensablemente la habitación del Espíritu Santo para entenderlo de la manera que el Señor lo plasmó, para vivir acorde a su voluntad. Porque por eso hay gente que es muy letrada, que puede ver algunas cosas en la Biblia, pero sigue sin entender cuál es la razón de que exista una iglesia, si ya está la Biblia. Pero ¿para qué se reúnen?
Sí, muy bonita la poesía, la filosofía que puede encontrar, algunos lo dicen así, pero ¿por qué cantan? ¿Pero por qué dan su dinero? ¿Por qué? Porque eso se discierne espiritualmente. Y luego dicen que este hombre natural, ¿qué es lo que hace o lo que no hace? Pues no percibe. O sea, las cosas espirituales. En otras versiones se dice que no acepta o no recibe. Aquí en el griego, esta palabra en el original significa literalmente darle la bienvenida a un huésped. El problema del hombre natural no es solo la capacidad, no es solo de incapacidad intelectual, sino de actitud. El corazón, hermanos, sin el Espíritu Santo se niega a darle la bienvenida a la verdad de Dios. Cuando Él no habita aquí, cuando Dios no habita, cuando su Espíritu no habita en nuestro corazón, nada que venga de parte de Dios es bienvenido, porque no está aquí. Le cierra la puerta en la cara a Dios, porque choca con su orgullo. ¿Cómo nos sentimos la primera vez que fuimos confrontados de nuestro pecado? O cuando escuchamos aquí, ay, los hermanos aquí, ¿qué les pasa? Hasta nos enojamos, ¿no? Cuando nos dijeron. Pero bueno, Dios empezó, ¿verdad?, a traer su palabra y Él nos convenció hasta que fuimos convencidos de nuestro pecado. Entonces las verdades de Dios chocan con el hombre natural porque no las puede recibir, no las percibe, no puede darles la bienvenida porque Dios no habita adentro. Y luego dice que les son locura. Miren, la palabra aquí, esta palabra griega, después deriva en un término moderno para otra palabra, ¿verdad? Que es morón. Es decir, para una mente sin el Espíritu Santo, perdonar al que ofende, dar los diezmos, guardar la pureza o creer en un hombre crucificado o creer que ese hombre crucificado es el Salvador del mundo, no solo es extraño, le parece una completa y absoluta tontería, porque no lo entiende, porque no lo ve. El Espíritu Santo es quien transforma esa locura, como lo traduce, en la sabiduría más profunda para nuestra vida. Pero si el Espíritu Santo no habita, no lo puede ver, no lo puede entender. Pues ¿cuántos nos conocemos personas que se burlan de las iglesias, de los cristianos? Porque no les parece lógico lo que hacemos, ¿no? Los vecinos, ¿a qué va, vecino, a encerrarse 2 horas ahí en el templo? Mejor póngase a limpiar la casa, luego dicen, ¿no? Pero que no entienden, ¿no?, que Dios no habita en esos corazones. Lo ven como una locura, como un desperdicio de tiempo. Pero la Biblia nos dice que se han de discernir. Miren, esta palabra aquí es la corona del pasaje. Porque está en el original es anacrino y es un término legal que se usaba en los tribunales para describir a un juez que interroga, investiga minuciosamente y evalúa las evidencias antes de dar un veredicto. ¿Okay? Aquí es lo que quiere decir discernir. Pablo está diciendo que la obra del Espíritu Santo en nosotros es darnos la capacidad de ser, en ese sentido, vamos a interpretarlo en el contexto, esos jueces espirituales frente a las situaciones de la vida para poder evaluar, pues, ¿okay?, para poder decir qué decisión tomar. Ya no tragamos entero lo que el mundo nos dice, ¿ok? Porque escuchamos qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de muchas cosas y ya no nos parece, ¿sí o no? Ni aún lo que digan los políticos, ni aún lo que diga tal presidente. Si es algo que contradice la verdad de Dios, simplemente no estamos de acuerdo. Ya no nos tragamos todo lo que el mundo nos dice, sino que el Espíritu Santo nos da la capacidad de investigar y de evaluar cada enseñanza,
cada doctrina, cada consejo y cada decisión bajo la luz del cielo. Pero, ¿cómo lo podemos entender mejor? Fíjense, acompáñenme a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice así, 1 Timoteo 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga, ¿a qué? A la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, esta palabra en el original ya después se transformó en lo que hoy es en el español la palabra higiene. Fíjense esto, de donde proviene la palabra higiene. La sana doctrina no es un conjunto de reglas ahí llenas de solamente religiosismo extremo, no. Es enseñanza higiénica, enseñanza que da salud, que nutre y sana el alma. En contraste con las falsas enseñanzas que son tóxicas y enferman la fe. Y es vital, hermanos, entender la diferencia entre la iluminación y la revelación. La revelación fue algo, ¿verdad? O el acto de Dios, entregar su palabra a los autores bíblicos, y esa obra ya está terminada, eso ya se explicó, ¿ok? En otra enseñanza. Y la iluminación, en cambio, es la obra actual del Espíritu Santo en nosotros para comprender lo que ya fue revelado. El Espíritu Santo no nos dará, o lo voy a decir de esta manera, no te dará un nuevo versículo que le falta a la Biblia, ¿ok? Porque no le falta, sino que encenderá la luz para que podamos entender lo que tenemos enfrente. Eso es lo que va a hacer. La iluminación entonces del Espíritu Santo no es una experiencia mística reservada para un momento, ¿verdad? Y de repente es una necesidad, hermanos, para nuestros días, desde que empieza, desde la mañana. Porque ¿cómo se ve ejercitado el discernimiento en nuestra vida diaria? Se ve en nuestras situaciones prácticas donde necesitamos que el Espíritu Santo nos disipe alguna confusión. Por ejemplo, aquí vamos a los ejemplos prácticos. ¿Cuántos tenemos internet en el celular, en la casa? ¿Ok? No, hermano, espérese, mejor pases el siguiente punto. Bueno, es que hay que decirlo, ¿no? Al consumir contenido en internet y en redes sociales, estamos viendo un video, no sé, ¿verdad? Ahí en el celular, muchachos en el TikTok, no sé, en el YouTube, o leyendo, ¿verdad?, a un influencer cristiano, no sé, y el mensaje puede sonar positivo, motivador, y habla de que Dios quiere cumplir todos tus sueños, no lo sé, y la mente natural puede decir, qué bonito mensaje, ¿sí o no? Pero el discernimiento del Espíritu enciende una alerta roja y nos dice, o nos hace preguntar, ¿este mensaje me está acercando a Cristo y al arrepentimiento, o solo está alimentando mi ego? ¿Esto es el evangelio de la cruz o es un evangelio de la superación personal disfrazado? El Espíritu Santo nos va a decir, nos va a mandar una alerta. El Espíritu ilumina, hermanos, el entendimiento para no tragar el veneno envuelto en miel. ¿Sí me explico? Porque puede sonar bonito, y tampoco hay que siempre decir palabras fatalistas aquí, pero eso es lo peligroso en lo que vemos en redes sociales. Cuidemos lo que vemos. Hay muchos videos ahorita de todo, de mucha desinformación. Siempre que tengo la oportunidad se los digo, como Pedro, ¿verdad? Se los recuerdo, cuidado con lo que consumimos en redes. Hay que tener discernimiento.
Por ejemplo, al evaluar una bendición, ¿no?, entre comillas, o una oportunidad, pues laboral. Por ejemplo, nos ofrecen un ascenso o un nuevo empleo, el sueldo puede ser el doble y parece que es una respuesta a una oración o a nuestras oraciones, ¿sí o no? Pero hay un detalle. Probablemente esa oportunidad nos va a exigir prácticas poco éticas. Nos robará el tiempo con nuestra familia y nos alejará por completo de nuestra congregación. Sin discernimiento, alguien pudiera decir, Dios me abrió una puerta, ¿no? Pero con la iluminación del Espíritu Santo, hermano, hermana, te lo digo en el amor de Cristo, vas a recordar las palabras y vas a discernir que no toda puerta abierta proviene de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? A Jonás también se le abrió una puerta a huir ¿a dónde? A Tarsis. ¿Se acuerdan? Que dijo, pues es de Dios que me vaya. O sea, Dios no quiere entonces, pues que no vaya a predicar. Si él que era un profeta, ¿y cuál era su trabajo? Proclamar el mensaje. ¿Cómo Dios no iba a querer? Si Dios le había dicho que fuera, ¿cómo después no iba a querer Dios? ¿Sí me explico con eso? El discernimiento, mi querido hermano, mi querida hermana, te ayuda a ver el costo espiritual detrás del beneficio material. Por más buena que pueda parecer una oportunidad, de lo que sea, hay que examinarlo, hay que ponerlo en las manos de Dios. ¿Cuánto no nos ha costado o cuánto no hemos desperdiciado tiempo por haber aceptado esas ofertas que creímos que eran puertas de parte de Dios y solamente desperdiciamos nuestro tiempo? ¿Cuánto no hubiéramos crecido ya? ¿Cuánto no hubiéramos en el Señor, verdad, madurado más si hubiéramos discernido en aquel momento? Si hubiéramos dicho, no, esto no viene de parte de Dios. Señor, en tus manos, no importa que no gane más, tú eres mi sustento, ayúdame. Tal vez me quieres enseñar a administrarme, tal vez quieres enseñarme a que no aprenda a depender de un sueldo, porque este mundo se va a acabar, hermanos. Ayúdame, Señor. ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Cuántos creen en la guía del Espíritu de Dios? ¿Sí? Él nos va a mostrar si sí o si no. No va a caer un pan, hermanos, ¿verdad? No un pescado, no. Él nos va a decir. No lo apliquemos a la Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Bueno, y si eres tú, Señor, que esto, en ese tiempo fue así, ¿no? No estaba el Espíritu Santo adentro. Pero ahorita ya no, de que, a ver, Señor, si es de ti, pues que ahorita me depositen 5,000 pesos. No va a pasar eso, hermano. Hay que aprender a confiar, a que el Señor nos forme en esa guía verdadera. Vivimos rodeados de mucho sensacionalismo, de mucho emocionalismo. Dios lo que quiere es una iglesia firme, afianzada en sus verdades, que no las mueva cualquier viento de doctrina. En medio de los conflictos interpersonales, a lo mejor un hermano de la iglesia o un familiar nos ha ofendido gravemente. La respuesta de la naturaleza carnal, ¿cuál es? Bueno, ofenderlo, devolver el golpe, esparcir chisme, no lo sé. Sin embargo, en ese momento el enojo, ¿verdad? De enojo, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para ver la verdadera batalla. Nos da el discernimiento para entender que, ¿qué es lo que dice la Biblia? No tenemos lucha contra sangre y carne. Que el enemigo quiere usar esa ofensa para traer división y amargura a nuestra vida. Allí está la verdadera batalla. El discernimiento nos frena y nos mueve hacia el perdón y la gracia. No porque el otro lo merezca, sino porque entendemos y estamos aprendiendo a ver el panorama espiritual. El reto para nosotros, hermanos, es no vivir en piloto automático. ¿Sabe qué significa eso? Nada más así. Antes de
de compartir algo en redes, antes de lo que sea que vemos que, o darle like a algo, así de que, ay, pues miré algo ahí, like, no. Antes de firmar un contrato, antes de enviar un mensaje de WhatsApp lleno de ira, de enojo, de celo del Señor, dicen unos. Antes, hagamos una pausa. Haz una pausa, hermano, hermana. Y ora. Señor, que tu Espíritu ilumine mi corazón, mi mente. Dame el discernimiento para ver esta situación como tú la ves. Y porque me ha tocado ver, hermanos, que se mandan unas Biblias ahí de quién sabe cuántas líneas, ni Santo Tomás de Aquino escribió tanto. De verdad. Antes de hacerlo, encomendémonos. Amén. Y esto es crucial cuando vayamos a tomar una decisión. Se lo digo en el amor de Cristo, no te conformes con la perspectiva del hombre natural. O sea, tus emociones, tu lógica financiera, tus miedos, etcétera. Si haces eso, tu voluntad, bueno, más bien la voluntad de Dios, te va a parecer una locura. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Eh? Necesitamos clamar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que su Espíritu nos ayude a discernir, a hacer un anacrino. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Como ese juez, pues, que evalúa, que examina bien antes de dar un veredicto de esa situación y aprender a verla como el Señor quiere, como Él lo hace. Yo le pregunto lo siguiente, hermano o mis hermanos, ¿nos hemos sentido alguna vez confundidos frente a tantas voces, predicadores u opiniones en redes sociales? La respuesta a esa confusión es una doble disciplina en la meditación y el estudio de la palabra y en la dependencia. El Señor nos invita a todos, hermanos, a que nunca abramos la Biblia, fíjense esto, sin antes hacer una oración, tal vez sencilla, pero profunda. Señor, que tu Espíritu me ilumine. Quita el velo de mis ojos para que pueda ver, como lo que dijo el salmista, ¿se acuerdan? Las maravillas de tu ley. No nos conformemos con acumular o no busquemos, mejor dicho, solamente acumular información bíblica o datos teológicos. Busquemos la convicción que solo la iluminación que viene del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo nos puede dar. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios durante la semana para que cuando llegue la prueba, la crisis, la situación, el Espíritu Santo tenga de dónde sacar la espada para librarnos del error. Amén. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado con el orgullo. El Espíritu Santo no nos ilumina y no nos da discernimiento simplemente para que ganemos debates teológicos o para que nos sintamos más sabios que los demás. Toda esa revelación interna tiene el propósito o un propósito mucho mayor. Y esto nos lleva al tercer y último punto, el discernimiento para el servicio, para la edificación, hermanos, de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado mientras vamos a Colosenses capítulo 3, fíjense. Colosenses capítulo 3. Versículos 1 y 2, en lo que leemos. Debemos tener mucho cuidado con el orgullo espiritual, ¿no? A veces pensamos que el discernimiento es una lupa, ¿verdad?, que Dios nos da para encontrar los defectos de los demás o para sentirnos teológicamente superiores. Pero el Espíritu Santo no nos da el discernimiento para inflar nuestro ego,
sino para hacernos útiles. El discernimiento, hermanos, es una herramienta de construcción, no un arma de destrucción. Esa es la diferencia. ¿Estamos ahí? Colosenses 3, 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hasta ahí. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué es temporal y qué es eterno. Nos aleja de las distracciones del mundo para enfocarnos en lo que realmente edifica el reino. En este versículo que leímos, Pablo utiliza una palabra muy interesante, específicamente en el versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba. La palabra aquí viene del griego proneo, que esto no significa dar un vistazo rápido, ¿ok? De que así, no. Como los mensajes que nos manda el pastor de que, no lo vi, sí lo vi, no. Aquí implica dirigir la mente de forma deliberada, afinar el pensamiento y adoptar una actitud constante. El discernimiento nos ayuda, hermanos, en ese sentido, a programar nuestra mente para enfocarnos en lo eterno, filtrando las distracciones temporales que compiten por nuestra atención. Todos los días, hermanos, es una lucha entre lo que es temporal y lo eterno, lo que nos puede distraer de hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que discernirlo, tenemos que distinguirlo. Tenemos que poner la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba. Sí, porque al final nuestro servicio a Dios es diario, no solo es semanal, no, es diario. Y todos los días, hermanos, hay obstáculos, hay cosas que van a probar nuestra fe, que van a intentar distraernos de serles fieles a Dios, cosas que nos van a querer arrastrar o seducir a los placeres del mundo. Todos los días, hermanos. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en las enseñanzas de la armadura de Dios? El enemigo tiene un ejército. Y su objetivo lo tienen bien definido. Ellos de verdad nos quieren ver lo más destruidos y alejados de Dios que se pueda. Ellos, ese ejército de las tinieblas, de verdad trabaja sin descanso para lograrlo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que aprender a discernir lo temporal de lo eterno, poner la mira, dirigir toda nuestra mente, todo nuestro corazón, dedicar toda nuestra fuerza. Esto conecta mucho con ese mandamiento. ¿Se acuerdan? Nuestra alma, mente, corazón, cuerpo, fuerzas, todo. Amar a Dios con todo eso, con todo nuestro ser. Porque cuando amamos a Dios con todo eso, hacemos todo lo que Él nos pide. Si estamos ocupados en las cosas de la eternidad, no vamos a tener tiempo para lo terrenal. Si estamos dedicados en hacer la voluntad de Dios, no vamos a tener tiempo para otra cosa. O no vamos a dar tiempo para otras cosas. El mal uso de los dones, hermanos, espirituales suele ser el fruto de una falta de discernimiento. Cuando nos sometemos al Espíritu, ¿verdad?, de Dios, Él nos muestra cómo usar nuestros talentos
para servir a los demás en orden y amor. Acompáñame a leer 1 Corintios 12:7. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 7. Fíjese lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Pablo dice que la manifestación del Espíritu es para provecho. Este término, hermanos, significa literalmente traer o juntar las cosas para un beneficio común. El Espíritu Santo no te da un don para que brilles solo. ¿Se me explicó? Sino para que aportes tu pieza, en ese sentido, al rompecabezas de la iglesia, porque todos somos uno en Cristo. ¿Ok? No hay cristianos, decía el pastor Chuy, llaneros solitarios, de que no, somos uno. ¿Ok? Si el discernimiento que decimos tener, lo voy a decir de esta manera, en el amor de Cristo, ¿lo reciben de parte de Dios? Bueno, aunque no, pues ahí le voy a dar. Si tu discernimiento aísla o divide a la iglesia, no es de provecho. Por lo tanto, eso no viene de parte del Espíritu Santo. Si lo único que traemos aquí a la iglesia es división, amargura y murmuraciones, eso no viene de parte de Dios. Una característica elemental, hermanos, de la iglesia o de una iglesia, ¿verdad?, es que esté unida, no separada. Por eso cuando se acaba el servicio, hermanos, despídese de su hermano y ya se salieron 10. No, hermanos, despídese de su hermano, de su hermana. Porque para eso es, hermanos, el discernimiento. No es para ver quién, ¿he visto el hermano? De aquí puedo ver que anda. No es para criticar, no es para jugar. El discernimiento no es para destruirnos, no es un arma. ¿Se acuerdan lo que acabamos de decir hace rato? Si vemos o discernimos de parte de Dios que un hermano o una hermana está en aflicción o está pasándola mal o tiene una mala actitud, no vayamos con el juicio. Acuérdense que la palabra de Dios tiene varios símbolos, ¿se acuerdan? La espada, el cayado y la vara, ¿no? Y a muchos nomás les gusta la vara y la espada, pero no quieren aprender a usar el cayado, ¿no? El de acercar al hermano. Dios te bendiga, hermano. Mira, déjame hacer una oración por ti, veo que estás un poco decaído, decaída. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso por uno de nuestros hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que sí dijimos, no, anda en la carne? ¿Sí vemos? El discernimiento no es eso para ese tipo de cosas. Es para el provecho, el beneficio común de la iglesia. Amén. Allá no les gustó ahí, pero bueno. Miren, el Espíritu Santo nos concede discernimiento también. Hablando sobre la unidad y la capacidad, fíjense, para entender nuestra función. Cuando cada miembro camina bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia no se fragmenta, sino que trabaja de forma concertada y unida. Acompáñame a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Fíjense lo que dice ahí. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Fíjense lo que dice aquí. ¿Para qué es todo esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, ¿qué? Que todos, no dice, ¿verdad? Los de acá, no, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí hay mucho, hermanos, pero la verdad, por temas de tiempo es demasiado. Pero fíjense, me voy a quedar con el versículo 12. Los ministerios son dados a la iglesia para perfeccionar a los santos. Perfeccionar, hermanos, aquí en el griego es catartismos. Es un término médico, ¿ok? Que se usaba para describir la acción de acomodar un hueso dislocado. ¿Alguna vez se les ha dislocado un hueso y se lo han acomodado? Pues yo creo que sí le falta porque los miro como que, bueno, eso es, ¿no? O reparar unas redes de pesca rotas. Fíjense esto. Esta es una imagen bien hermosa, hermanos. El discernimiento nos permite ver dónde hay una dislocación, fíjense esto, en el cuerpo de Cristo, pero para ayudar a sanarla con amor, no para cortar el miembro herido. No es para eso. ¿Qué es lo más fácil para la naturaleza humana? El desechar. Ya no me caes bien, vete. Tú ya no me funcionas, vete, busco a otro. Esa es la naturaleza humana, animal, caída, la que no discierne, la que no recibe la palabra. Pero esa ya no es nuestra naturaleza, es la de Cristo. Y yo le pregunto, aquellos que se acercaron al Señor con todo lo que traían, ¿verdad? En ese momento, a pedir misericordia, ¿el Señor los rechazó? No, no los rechazó. Incluso a sus discípulos que fallaron, no los desechó, los exhortó obviamente y los regañó, pues claro, pero no los desechó. ¿Se acuerdan? Digo, aquí nos pudiéramos quedar, pero cuando Jesús resucita, se encuentra con Tomás, porque Tomás no iba a creer. Jesús le hubiera dicho, bueno, pues vete allá con los esenios, ¿no? Mira, Tomás, cree. A Pedro, ¿se acuerda? Después de haberlo negado. Pedro, ¿me amas? Si vemos cómo el Señor no hace eso que nosotros queremos, el hermano ya anda, no, ya ni lo reciban. No, hermanos. Y a veces no lo entendemos. Bueno, esa no debe ser la actitud que debe gobernar nuestros corazones, ¿no? Miren, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Tenían profecía, lenguas, sanidades. Pero eran un desastre relacional. ¿Sabe qué quiere decir eso? Había divisiones, había chismes y peleas por quién era el más importante, ¿no? Eso lo vemos en los capítulos del 1 al 3. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues ellos tenían dones, pero les faltaba discernimiento y amor. Usaban los regalos que Dios a través de su Espíritu había dado como trofeos de exhibición en lugar de toallas de servicio. Pablo les escribe para corregir esto, todo este caos que traían, enseñándoles que el Espíritu el que habían recibido es un don de Dios, de orden, y que todo debe hacerse para edificación de la iglesia. Hermanos, a veces un hermano, ¿verdad? Puede tener la intención de querer hacer algo para Dios, ¿no? En alguna área. Yo le quiero decir esto, si alguna vez hemos tenido la intención de querer servir en alguna área, la mayoría
no sé por qué, pero Dios sabe. Pero a lo primero que se van es a lo visible, ¿no? O sea, el predicar o el tocar en la alabanza, bueno, pero es porque la cultura del mundo valora como importante lo que se puede ver. ¿Sí me explico? Sin embargo, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender cuál es nuestra verdadera función. Yo pregunto, ¿eso es el único servicio que existe? Hermanos, quizás Dios te llamó a un ministerio, al ministerio de la consolación. Ay, pero yo quería tocar el arpa, el ministerio de la intercesión silenciosa, o a la administración. Hermanos, el discernimiento, te lo digo en el amor de Cristo, el discernimiento te libra de la frustración de querer ser un ojo cuando Dios te diseñó para que seas una mano esencial. ¿Sí me explico con esto? Nos da la humildad para servir donde realmente, como dijimos hace rato, traemos provecho. Ay, ya no dijeron amén ahí. Todos quieren ser rockstar. No, ya me van a pedrear aquí. Hermanos, tristemente muchos se acercan. Hermano, yo quiero servir aquí. Mire, pues yo le sé. Ok, bueno, vamos a orar. No, me estás impidiendo. ¿Qué hacemos? ¿No? El discernimiento nos va a mostrar, Señor, bueno, si tú me has llamado, muéstrame cuáles son los dones que de verdad tú me has dado, no los que yo quiero a fuerzas tener, para ver dónde, ¿verdad? Porque todos tenemos un don de parte de Dios, hermano. Todos tenemos un lugar en la casa de Dios. ¿Sí lo creen? No es como en el trabajo, allí el que gana más y si está más para allá y para acá. No. Aquí todos tenemos un lugar delante de Dios. El discernimiento nos ayuda a descubrir y ejercer nuestro lugar en la iglesia. ¿Para qué más? Al administrar el tiempo y los recursos. Miren, imagina que tienes una agenda llena de buenas actividades. El trabajo, pasatiempos, compromisos sociales. De pronto, un hermano de la iglesia se enferma y atraviesa una crisis. Y tu mente natural dice, hoy no tengo tiempo para esta semana para ir. Pero el discernimiento del Espíritu te hace ver lo eterno. Y nos hace entender que perder el partido de fútbol o una hora de descanso para orar o para ir a orar por un hermano tiene un impacto que resonará en la eternidad. Discernir es saber decir no a cosas buenas tal vez, para decirle sí a las cosas del reino. Amén. ¿Para qué más nos ayuda el discernimiento? Para enfrentar el pecado también, hermanos. Y juntos como hermanos en unidad y capacidad. Y el pecado entre hermanos, ¿no? Si vemos que un hermano en la fe está tomando malas decisiones que lo alejan de Dios, miren, el hombre sin discernimiento espiritual inmediatamente lo va a juzgar, lo va a criticar y va a esparcir chismes, ¿no? Pero cuando el Espíritu te ilumina, nos ilumina, da un discernimiento restaurador. Te acercas a Él no con una piedra en la mano, sino con la intención. ¿Se acuerdan lo que dijimos del significado de catartismos? De acomodar el hueso dislocado. Puede ser porque Dios no deja de ser quien es, ¿verdad? Confrontando el pecado, pero con gracia y mansedumbre para restaurar la comunión. Es ahí donde Dios, el discernimiento que recibimos de parte de Dios se puede ver y donde Dios es glorificado. Hermanos, entonces el discernimiento que el Espíritu Santo nos da comienza en la palabra.
que fue nuestro fundamento. ¿Se acuerdan que dijimos? Nos ilumina por dentro para rechazar el error, que esa fue nuestra defensa. Y culmina llevándonos a lavar los pies de nuestros hermanos con nuestro servicio. Todo esto nos lleva a una sola verdad ineludible, o sea, o que no podemos evitar, ¿no? Esquivar, vaya. Para cerrar nuestro tiempo el día de hoy. Nada de esto es posible si no vivimos en una dependencia absoluta y diaria de Él. Y con esto quiero irme al final. El discernimiento es el fruto natural de una vida que ha decidido rendirse totalmente a la guía del Espíritu Santo. Aquel que vive en dependencia de Él no busca experiencias emocionales. No busca no busca esas experiencias. Busca la voz de su pastor en las páginas de la Biblia. No se duerme con predicaciones a ver hasta... Si ya no alcanzó a recibir nada, pues ya en la mañana, no. Se pone a leer, a meditar en la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, en el amor de Cristo, a ver estas dos verdades fundamentales. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una persona. Él anhela una relación personal e íntima contigo cada día. Y el Espíritu siempre glorifica a nuestro Señor Jesús. Juan 15, 26, acompáñame a leer. Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, estoy en el versículo 26 de Juan 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si algún discernimiento nos aleja de la centralidad de la cruz o disminuye la gloria de nuestro Salvador, tengamos cuidado. Ten cuidado, hermano, hermana. Ese mensaje no proviene de alguien guiado por el Espíritu de Dios. Muy probablemente. Conclusión y aplicación. Entonces hemos visto que el discernimiento nace en la palabra, se enciende con la iluminación eterna y se proyecciona en el servicio a los demás. Pero ¿qué dijimos? Que todo esto es una realidad, no se va a hacer una realidad, o se hará, ¿verdad? Esperemos que sea una realidad si llegamos a tener esta vida de dependencia. De rendir nuestras vidas a la guía del Espíritu Santo. Si yo de parte de Dios, no yo, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a que hoy dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas y de intentar descifrar nuestra vida con nuestra sabiduría. Rendamos hoy nuestra mente, todo lo que hay ahí o aquí en el corazón, las decisiones, qué es algo que tengamos que decidir hacer o qué vamos a... Todo eso, hermanos, rindamos nuestras decisiones, nuestros temores. Yo no sé si, ¿verdad? Alguien aquí está preocupado por algo o le teme a algo, no sé. Y nuestros planes. Rindamos todo al Señor y a la guía de su Espíritu. Oremos, ¿verdad? Para ya no caminar sin dar pasos sin Él. O sea, que los pasos que demos, los demos de la mano de Dios. Para que nos enseñe
la palabra, para que nos proteja del error. Y también, hermanos, para que nos use para edificar a nuestros hermanos. Y sobre todo, nos ayude a ver la gloria de Cristo. Y dedicarnos para que esa gloria se vea en cada área de nuestra vida. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a orar y vamos a estar terminando. Que el Señor nos ayude para que nuestro discernimiento esté ejercitado o lo estemos ejercitando, pero sobre todo, primeramente alimentándolo con la palabra y no usarlo como un arma. No es ver quién, ¿verdad?, trae, qué no trae, qué hace, qué no hace. No es para eso, ya lo dijimos. Tenemos que tener discernimiento, hermanos. Pero ser responsables de que si Dios nos muestra algo y lo vemos, actuar conforme a su voluntad, conforme a la guía de su Espíritu. No dejarlo pasar. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde ya una vez más por tu palabra que es fiel y verdadera. Sin duda hoy queremos reconocer que nos hace falta crecer en el discernimiento, Señor. Pero confiamos en la obra de tu Espíritu Santo en el discernimiento. Que tú nos vas a guiar a toda verdad y que tú nos vas a ayudar a usarlo de la manera que debemos usarla. No es algo de lo que debemos presumir, no es algo, Señor, de lo que debamos sentir una especie de orgullo, como el mundo enseña que hay que sentir orgullosos de cosas. Ayúdenos a entender que no es para eso, Señor. Por algo tú quieres que aprendamos a discernir las cosas. Y si de alguna manera ya podemos discernir, Señor, guárdanos de ver lo que tú quieres que veamos y no hacer lo que tú nos pidas. Hacerlo todo conforme a tu voluntad. Para la gloria y la honra de tu nombre. Para la edificación de tu iglesia, Señor. Para el avance de tu reino, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén.